Buenas tardes con todos, yo soy el Dr. Caleb Pino. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del EKG. El EKG es importantísimo y fundamental que todo médico pueda conocer e interpretar. ¿Ya? Vamos a dividir la presentación. Primero, esta primera parte, vamos a hablar acerca de unas pequeñas cosas introductorias sobre el electrocardiograma. Vamos a ver el EKG en la cardiopatía isquémica, definiciones de lo que es isquemia, lesión, cómo definimos necrosis y localización de la arteria culpable en el infarto agudo de miocardio. Así también vamos a ver trastornos en la conducción eléctrica, los bloqueos auriculoventriculares, los bloqueos de rama y los bloqueos fasciculares. Vamos a comenzar con describiendo la conducción eléctrica en el corazón. Es importante que ustedes recuerden la anatomía de cómo es que se produce y se conduce el impulso eléctrico. Sabemos que a nivel de la desembocadura de la vena cava superior se ubica el nodo sinusal. El nodo sinusal tiene tres haces que comunican con el nodo auriculoventricular, el haz de Bachmann, Torel y Wenckebach. El haz de Bachmann tiene a su vez un ramo que se dirige hacia la aurícula izquierda. De esta forma la despolarización comienza en la aurícula derecha y se transmite hacia la aurícula izquierda. Del nodo sinusal pasa al nodo auriculoventricular. Acá sucede una pausa fisiológica y luego el impulso pasa al haz de His. El haz de His se va a bifurcar en dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha. La rama derecha pasa por una estructura muscular llamada la banda moderadora. La banda moderadora, que ha sido preguntada muchas veces, es una estructura importante a recordar porque por ahí discurre la rama derecha del haz de His. Después las vías de Purkinje se van por el subendocardio y el impulso eléctrico pasa del endocardio al epicardio. La rama izquierda, por otra parte, tiene dos fascículos. Tiene un fascículo anterior y un fascículo posterior. Ambos fascículos se van a dirigir igual por el subendocardio y van a inervar todo lo que es la masa ventricular izquierda. El impulso pasa también del endocardio al epicardio. Recuerden ustedes que la despolarización de una célula miocárdica y el potencial de acción va a depender de la concentración de electrolitos que hay en el intracelular y en el extracelular. Normalmente, y hacemos la analogía de una célula miocárdica, una célula eléctrica en el corazón, con una isla en medio del mar. Ustedes saben que en una isla normalmente hay árboles de plátano, ¿no? El plátano es rico en potasio. En cambio, por fuera de la isla es más saladito, el mar es salada. Entonces tenemos más sodio en el extracelular y más potasio en el intracelular, ¿no? Hay que recordar bien, por ejemplo, en el intracelular acá tenemos 150 de potasio, haciendo la comparativa, y en el extracelular tenemos 5. Y en el extracelular tenemos 140 de sodio y en el intracelular tenemos 10. Entonces tenemos un gradiente, una diferencia de voltaje, ¿no? Esa diferencia de voltaje lo que va a generar es un potencial, así se llama, es un potencial, se llama potencial de reposo. Normalmente la célula cuando está así, está tranquila, nadie la estimula, nadie la activa, su potencial de reposo es aproximadamente de menos 90. Hasta que pues alguien viene y le estimula, le toca y le cambia los electrolitos. Hace que el sodio entre al intracelular y hace que el sodio, el calcio entren al intracelular y el potasio salga. Ese cambio de voltaje es lo que vamos a ver acá en la despolarización. Y eso va a hacer que el potencial, que normalmente es menos 90 en reposo, suba, llega hasta un punto y se vuelve positivo hasta más 20 en este esquema. Se vuelve positivo. ¿Por qué? Porque por los cambios de electrolitos que suceden dentro de la célula. Inicialmente el electrolito que está involucrado es el sodio. El sodio entra por los canales rápidos. Entra tan rápido que genera una espiga. Y esa se va a llamar la fase 0. Después el sodio sigue entrando a través de canales lentos de sodio y el potasio empieza a salir, ya el voltaje empieza a bajar un poquito. Posteriormente empieza a entrar el calcio. El calcio, como es un poco más lento, el calcio va a hacer que se produzca una meseta, que es la fase 2, la fase del plateo también le dicen. Posteriormente, junto con la entrada de sodio, con la entrada de calcio, va a empezar a salir el potasio, ya, para mantener un poco la electroneutralidad en la célula. No es bueno pues todo que positivo sea dentro, no, tiene que salir algo negativo, tiene que salir algo positivo, para que se mantenga el voltaje más o menos. ¿Y qué cosa empieza a salir? Sale el potasio. Y en la fase 3 empieza a salir el potasio. El potasio sale tanto de que nuevamente lleva
a la célula a un potencial de menos 90, negativo. Eso se llama la repolarización. Y llega una fase 4, que es una fase en la fase de reposo, en la que la célula se tranquilita, esperando que alguien venga y lo despolarice. ¿Ya? Entonces, el potencial de acción tiene unas 5 etapas: fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. ¿Ya? Entonces, hay que recordar que la despolarización incluye la fase 0, 1 y 2 y la repolarización la fase 3. Su correlato con el EKG es importante porque la fase 0 y la fase 1 se correlacionan con el QRS. La fase 2 se correlaciona con el segmento ST y la fase 3, que es la repolarización, se correlaciona con la onda T. De esta forma tenemos que el QRS es la despolarización del músculo cardíaco ventricular. Viene el segmento ST y la onda T, que corresponden a la repolarización del músculo ventricular. ¿Ya? Otro concepto importante son los periodos refractarios. Hay un periodo refractario absoluto en el cual la célula, por más estímulo que se le estimule en esta etapa, no va a generar nuevo impulso eléctrico. Pero también tenemos un periodo refractario relativo, que es la parte final de la onda T. Si nosotros estimulamos en esta parte final de la onda T, podemos llegar a generar nuevo impulso eléctrico siempre y cuando nuestro impulso sea mayor del que está despolarizando la célula. Si acá lo han despolarizado con 10, nosotros lo despolarizamos con 20, lo vamos a despolarizar. ¿Ya? Nosotros podemos generar acá, y esta zona también es una zona de arritmias, se llama el fenómeno R sobre T. R sobre T, cuando nosotros estimulamos en esta zona. Y esta zona se llama, por eso es el periodo refractario relativo, va a depender de cuánto le vamos a estimular. Ese es un concepto importante. Un concepto importante es que ustedes recuerden cómo es que se genera el impulso eléctrico, ¿ya? Cómo es que se genera la despolarización en el cardiomiocito y cómo es que eso se va a formar en el EKG. Lo otro importante es el concepto que ustedes tienen que tener del dipolo. Si nosotros tenemos acá una célula, vamos a tener acá una célula, nuestra célula normalmente es negativa por dentro, o sea, no, acá está negativo, y es positivo, pues saladito, es bien positivo, bien sodio por fuera, ¿no es cierto? Positivo por fuera y negativo por dentro. Si ponemos acá un electrodo, esto de acá va a ser un electrodo en la parte acá de la derecha y otro electrodo en la parte de la izquierda. Vamos a empezar a estimular esta célula. Cuando empezamos a estimular, el impulso pues se va a dirigir desde la zona estimulada hacia la zona no estimulada, es decir, de izquierda a derecha. Va a hacer que haya un cambio progresivo en las cargas. Cuando la célula está totalmente despolarizada, las cargas positivas pasan adentro y las negativas salen. ¿Ya? Entonces, el electrodo que tenemos acá, cuando empieza a ver acá este vector que está dirigiéndose de izquierda a derecha y no ve la cabeza, va a haber una deflexión positiva. Miren ustedes, ve la parte positiva, ve la parte de la cabeza y ve una deflexión positiva. En cambio, el electrodo que está acá, que ve la cola es negativa, va a ser una deflexión negativa. Miren ustedes, está viendo la cola negativa, deflexión negativa. De tal forma que cuando esté despolarizado, vamos a ver deflexión positiva, las que como la deflexión se fue en este sentido, positivo para este lado y negativo para este lado. Es así como se forman en el EKG las ondas que son positivas y las ondas que son negativas. Eso va a depender de la dirección de la despolarización. Miren ustedes, acá vemos los fenómenos de despolarización y los fenómenos de repolarización. Acá tenemos una célula que está en reposo, está tranquila, acá la estimulamos, viene acá un estímulo eléctrico, entonces empezamos a cambiar progresivamente los voltajes. Si tenemos acá un electrodo, como está viendo la cabeza, va a ser una deflexión positiva, ¿ya? Positiva. Si tenemos acá un electrodo que lo ponemos para este lado, a la mitad, va a ser una deflexión inicialmente, como ve inicialmente la cabeza, va a ser positivo, y después como ve la otra parte, empieza a ver la cola, va a ser negativo. Esto se llama bifásico, ¿ya? Bifásico, positivo y negativo, ¿ya? Entonces tenemos una célula despolarizada. Nuestro electrodo acá le vamos a poner electrodo 1, negativo, electrodo 2, positivo, y electrodo 3, bifásico, ¿ya? Algo también que tienen que ver acá es que acá tenemos dos flechas, ¿sí o no? Tenemos dos flechas. Una flecha corresponde
al vector dipolo. El vector dipolo y esto corresponde al vector de la despolarización. Este es el vector dipolo que va de menos a más y este es el vector de la despolarización. Cuando la célula se despolariza, ambos van en sentido paralelo. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque la repolarización también comienza en el lugar donde se ha despolarizado. Si se ha despolarizado en la izquierda, pues también se repolariza en la izquierda. Pero el vector dipolo va en sentido opuesto. El vector dipolo siempre va de menos a más. Va de menos a más. Entonces, como estos dos son opuestos, ya no se va a ver ya un pico, una espiga, así, sino se va a ver una onda redondeada. Miren ustedes. Se ve más redondeado. Acá será 1, será 2 y será bifásico cuando está al medio, ¿no? 3. Nuevamente, cuando uno despolariza, cuando la célula se despolariza, se forma un vector dipolo que está por fuera y un vector de despolarización. El vector de dipolo va de menos a más, ¿ya? En este caso la despolarización está yendo de la izquierda a derecha. Cuando la célula se despolariza por la izquierda, también se repolariza por la izquierda. Entonces la repolarización también va en este sentido, pero el vector dipolo este que está afuera, este va de menos a más, entonces este va en sentido opuesto. Como van en sentidos opuestos, ya no se forma una espiga como se forma en la despolarización, sino se forma unas ondas, ¿no? Que serían las ondas T. Pues que cuando vemos acá, por ejemplo, una onda P, QRS y la onda T, estamos hablando que estas espigas del QRS se han formado por estas ondas, tanto por el vector de despolarización como el vector dipolo. En cambio, la onda T se ha formado porque ambas están yendo en sentidos opuestos, ¿no? En sentidos opuestos. Ya cuando vemos el EKG como tal, tenemos una consola que está acá adentro. Esta consola tiene botones que nos permite configurar de forma automática o manual el trazado del EKG. ¿Ya? Tenemos el papel térmico. Este es un papel térmico en el cual se imprime los trazados del EKG. Tenemos los electrodos, que vamos a colocar electrodos precordiales en todo lo que es la región precordial. Y también tenemos las paletas que van a los miembros, ambos miembros superiores y ambos miembros inferiores. Y tenemos pues los cables, ¿no? Los cables que comunican. Cada uno de los cables está rotulado. Dirán C1 porque muchos son en inglés, chest 1, chest 2, C1, C2, C3. Y los dos son de miembros y de extremidades, ¿no? Es importante que ustedes puedan ver el registro del EKG. Es importante el registro del EKG, ¿ya? Y tienen que ver la calibración. Cuando ustedes tienen acá un EKG, lo primero que tienen que ver es la calibración. Tienen que ver el voltaje y tienen que ver la velocidad de la impresión. Lo estándar es esto. Lo estándar es que sea 25 milímetros por segundo y el voltaje que sea 10 milímetros por cada milivoltio, ¿ya? Tienen que verificar esto. ¿Qué significa 10 milímetros por cada milivoltio? Que acá tenemos cuadraditos pequeños y tenemos cuadrados grandes. Cada cuadrado pequeño es 1 milímetro. Entonces acá 5 cuadrados pequeños harán pues un cuadrado grande. Entonces tenemos 2 cuadrados grandes, serán 10 milímetros y eso equivale a 1 milivoltio. Esto de acá nos dice 10 cuadraditos equivalen a 1 milivoltio. Y la velocidad de impresión es importante. ¿Qué significa? Que está corriendo, el papel corre a 25 milímetros por segundo. Esto es importante y esto lo podemos modificar a 12.5 o a 50. Pero ¿qué va a depender? Si lo ponemos a una velocidad muy alta, por ejemplo lo ponemos a una velocidad de 25, nos va a parecer como que una bradicardia. Pero si lo ponemos a una velocidad muy baja, a 12.5, nos va a parecer que es una taquicardia. Entonces es importante y está estandarizado la calibración que tiene que estar acá. Entonces siempre fíjense ustedes, la calibración es lo primero que tienen que ver. Antes de interpretar el EKG tienen que ver la calibración. Ya. Vamos a recordar que los cuadraditos pequeñitos, 5 cuadraditos pequeñitos hacen un cuadrado grande, ¿ya? Y si hablamos en cuanto a voltaje, cada cuadradito pequeñito es 0.1 milivoltio. En cuanto a la altura, porque la altura es voltaje y abajo está la duración. Entonces, la duración de cada cuadradito pequeñito es 0.04 segundos. Acá está, pues, 0.04 segundos.
Entonces 5 cuadraditos pequeñitos serán 0.2 segundos. ¿Ya? Igual lo mismo con el voltaje. 5 cuadraditos pequeñitos serán 0.5 milivoltios. Y si son 10 cuadraditos pequeñitos serán 1 milivoltio, que es la calibración. ¿Ya? Que es la calibración normal. Nosotros actualmente es tan sencillo tomar un EKG que nos tendría que tomar menos de 10 minutos. Ahora podemos hacer bien rápido, ¿no? Podemos tomar un EKG, le colocamos electrodos a las piernas, todo bien rápido y sencillo. Sacamos el EKG, sacamos el diagnóstico rapidísimo. Pero antes no era así. Miren ustedes, antes, cuando se empezaba a hacer los primeros estudios con el EKG, miren el equipo cómo era. Tremendo, era grandazo. Y las primeras derivaciones que han descubierto era D1, D2, D3. Miren ustedes, ¿no? El paciente tenía que colocar sus extremidades en agua para que éstas puedan transmitir la energía eléctrica. Esto lo pasaban a sensores y lo transmitían y lo identificaban. Identificaban un primer vector que era D1, un segundo vector que era D2 y un tercer vector que era D3. Y formaba lo que era el triángulo de Eindhoven. Así era inicialmente, ahí le llamaron derivaciones bipolares. Antes, cuando se comenzaba a hacer estos tipos de estudios, todo esto se hacía en el laboratorio, en la universidad, y el paciente, en este caso el paciente está acá, ¿no? Pero la interpretación la hacían en la universidad. Esto lo hacían con el paciente y la interpretación la hacían en la universidad. Muchas veces veían alguna alteración, algún trastorno en la universidad y en el hospital todavía no sabían. Y a veces había unas distancias muy largas. El paciente puede tener algo grave y no se enteraban rápidamente. ¿Por qué? Porque depende de cableados grandes. Bueno, actualmente todos esos están sintetizados en equipos tan pequeños como estos, pues, ¿no? Portátiles incluso. Bueno, cuando hablamos de las derivaciones y cuando colocamos los electrodos, ustedes saben que colocamos electrodos precordiales que son 6, ¿no es cierto? C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Y también tenemos derivaciones de las extremidades, colocamos en las manos y en los pies, ¿no? En las manos colocamos las derivaciones que se llaman en la mano derecha ABR, en la mano izquierda ABL, en el pie izquierdo ABF y en la pierna izquierda, en la pierna derecha colocamos lo que es la derivación de tierra. ¿Ya? La derivación de tierra. Miren ustedes. Brazo derecho colocamos ABR, brazo izquierdo ABL, pierna izquierda ABF y en la pierna derecha lo que es tierra, ¿ya? Que es la que le ponen como neutro, ¿ya? Entonces, estas derivaciones son las primeras que se han diseñado y les llamaron bipolares. ¿Por qué? Porque un polo, por ejemplo, D1 iba de brazo derecho a brazo izquierdo. D2 iba de brazo izquierdo a pierna izquierda. Y D3 iba de brazo derecho a pierna derecha. A ver, vamos a ver. D1 de brazo derecho a brazo izquierdo. D2 de brazo derecho a pierna izquierda. Y D3 de brazo izquierdo a pierna izquierda. Corrección, ¿ya? Entonces se generaban vectores que tenían un polo positivo y un polo negativo. Polo positivo, polo negativo. Y formaban bipolos, ¿no? Eran dipolos, por eso los llamaron bipolares. Por eso los llamaron bipolares. Posteriormente empezaron a diseñar derivaciones llamadas monopolares, en el cual asumían que el corazón era el centro y el corazón era un polo y el otro polo se encontraba en el brazo, en el otro brazo y en la pierna, de tal forma que se llamaron, esta que venía de acá del corazón para acá se llamaba BR, brazo derecho. Esta que viene para acá se llamaba BL, brazo izquierdo. Esta acá se llamaba BF. Al inicio los complejos eran tan pequeños que tuvieron que amplificarlos. Cuando les amplificaron le pusieron A, ABR, ABL, ABF. Y así salen las derivaciones llamadas monopolares, ABR, ABL, ABF. ¿Ya? Las derivaciones
precordiales también son derivaciones monopolares. Se asume que el corazón está en el centro y de ahí se dirigen los vectores B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Las posiciones de estos vectores, de estos electrodos, son B1, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. B2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B4, sí, B4, línea medio clavicular, quinto espacio intercostal. Y B3 va entre B2 y B4. B5, línea axilar anterior, quinto o sexto espacio intercostal. Y B6, línea axilar media, quinto o sexto espacio intercostal. Si continuamos por la espalda, le podemos seguir colocando, miren, a B7, B8 y B9. B7 será línea axilar posterior, sexto espacio intercostal. B8 será línea medio escapular, sexto espacio intercostal. Y B9 será línea al costado de la columna vertebral, ¿no? Paraespinal, séptimo u octavo espacio intercostal. Ahí tenemos, ya. Ahora también podemos colocar estas derivaciones. Lo estándar es que coloquemos de B1 a B6. A veces colocamos B7, B8, B9. Pero también a veces podemos colocar el otro lado. Si colocamos en el otro lado, en el lado derecho, le continuamos con B3, R de derecho, ¿no? B4, R. Miren ustedes. B1, B2, B3R, B4R, B5R, B6R, B7R, B8R, B9R. O sea, podemos colocar más para ver el corazón por más lugares. Esas derivaciones es como ver a un carro de diferentes lugares, por la parte frontal, por la parte lateral, por la cara posterior, ¿no? ¿En qué situaciones vamos a utilizar las derivadas derechas? En el caso de cuando sospechemos infarto que compromete el ventrículo derecho. ¿Y en qué situaciones vamos a utilizar las derivadas posteriores? En el caso que sospechemos que es un infarto que se extiende a la cara posterior. ¿Ya? Muy bien. Tenemos el sistema hexaxial de Bailey y el sistema triaxial. El sistema triaxial es lo primero que se vio, las derivaciones de 1, de 2 y de 3. Y el sistema hexaxial es cuando a estas derivaciones le ponemos en el plano cartesiano junto con las derivaciones monopolares ABL, ABR, ABF. Entonces al final vamos a tener 6, ¿no? D1, D2, ABF, D3, ABR, ABL, ¿no? Es importante las angulaciones. Apréndanse las angulaciones porque es importante. ABL está a menos 30, D1 está a 0 grados. D2 está a 60 grados, ABF a 90 grados, D3 a 120 grados y ABR está a menos 150 grados. Una cuestión acá de la nomenclatura es que en este sistema hexaxial nosotros tenemos el plano cartesiano y tenemos todo lo que es para arriba es positivo y todo lo que está para abajo es negativo. Entonces, perdón, esto es al revés. Acá es positivo, para abajo es positivo y para arriba es negativo. Negativo. Por eso es que ABL es negativo y por eso es que ABR es negativo. En cambio, D2, D3 y ABF son positivos. ¿Ya? Esa es una clasificación. Incluso acá le ponen cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Ya? Importante, recomendación que sepan los ángulos, es importante. ¿Para qué? Para poder calcular el eje eléctrico del corazón. ¿Ya? Miren cómo se genera el EKG en el plano horizontal. Plano horizontal, plano vertical tiene que ver con las derivadas de los miembros. Plano horizontal o plano de las precordiales también llamadas, B1, B2, B3, B4. Recuerden que el centro es el corazón y se llaman derivaciones monopolares. Miren ustedes cómo se genera el impulso eléctrico. Cuando se origina el impulso eléctrico, ustedes saben que viene el nodo sinusal, haces internodales, nodo AB, haz de His, ramas de las de His y luego fibras de Purkinje. Pues cuando viene la despolarización sobre todo es en la masa del ventrículo izquierdo, la parte inicial que se despolariza es el septum. Primero es el septum, después es la pared libre y después vienen las bases. Así es normalmente. ¿Cómo se va a ver en el EKG? Miren ustedes. La parte que se despolariza inicialmente es el septum. Entonces las derivadas que ven la cabeza es positiva, se van a
poner como deflexiones positivas, B1, B2, miren, deflexiones positivas. En cambio, las que ven la cola, B5, B6, van a ser deflexiones negativas. Seguimos despolarizando, polarizamos la pared libre del ventrículo izquierdo. Vamos a ver que como las derivaciones B1 y B2 ven la cola, van a ser una deflexión negativa, a diferencia de derivaciones que ven la cabeza, que van a ser una deflexión positiva. Y finalmente se despolarizan las bases se despolarizan. No está representado en este esquema, sino que acá de frente pasan a la repolarización. La repolarización va también en este sentido. Entonces, las que ven la repolarización tiene una, dado el vector dipolo y dado el vector de repolarización, que son en sentidos opuestos, ya no se van a formar espigas, sino se van a formar ondas, y son las que tenemos acá, y esa es la onda T. De este esquema no está tampoco clarificado, pero las aurículas generan las ondas P, ¿no es cierto? Y en B1 es algo característico que la onda P tenga dos segmentos. Normalmente la onda P en B1 es positiva y es negativa. Esto significa la aurícula derecha, que es la primera que va, y luego la aurícula izquierda. Ya es bifásica, acá lo vemos pequeñito, pero ahí está, en B1. Ahí tenemos cómo se va generando el impulso eléctrico. Inicialmente es bien negativo. ¿Por qué? Porque el vector principal se dirige hacia este lado, hacia el lado izquierdo. Y conforme va avanzando el EKG, conforme vamos acercando hacia la punta del corazón, el EKG va haciendo una transición y se va volviendo positivo. Tanto así que tenemos derivaciones de transición que son B3 y a veces B4. En este caso, en este ejemplo, sería B3 de transición, que son bifásicas. La onda R es bifásica. Cuando tenemos un complejo QR es bifásico, positivo y negativo. Debe ser porque está a 90 grados del vector de despolarización, a 90 grados. ¿Ya? Es una transición, normalmente tiene que haber una transición. Cuando no hay esa transición nos orienta hacia patología. Habíamos comentado sobre la repolarización, ¿no? La repolarización tiene un sentido opuesto, por eso se forman ondas. La despolarización tiene vectores en sentido paralelo, por eso se forman espigas. Acá tenemos, por ejemplo, el trazado de un KG normal. En este KG normal podemos ver que las ondas P siguen a un QRS. Las ondas P son positivas, bifásica en B1 y todas se siguen de un QRS. Eso se llama ritmo sinusal. Podemos ver la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca tiene que ver, pueden calcular si quieren con cuadrados pequeñitos usando 1500 entre el número de cuadraditos pequeñitos, o si quieren con cuadrados grandes 300 entre el número de cuadrados grandes. Entonces uno coge ER y coge ER. En este caso, ¿cuántos cuadraditos pequeñitos hay entre R y R? Acá estarían 5, 10, 15, 16, 17. Entonces sería 1500 entre 17. O si justo da para 3, si quieren cuadrados grandes sería un cuadrado grande, 2 cuadrados grandes, 3 cuadrados grandes y un poquito más, 3.2 cuadrados grandes. Entonces, de esa forma ustedes podrían tener la frecuencia cardíaca, ¿no?, del paciente. El eje eléctrico habitualmente lo vemos en las derivaciones 1 y ABF. Cuando ambas son positivas, el eje va a estar normal. Ambas son positivas, el eje va a estar normal. Y lo que después vemos son el crecimiento de cavidades, por ejemplo, las ondas P que no tienen que ser muy grandes ni muy anchas. Los complejos QRS tenemos que ver la transición adecuada que tengan las ondas T, el segmento QT. Eso lo vamos a ir viendo progresivamente conforme vayamos viendo la patología, ¿ya? Pero es importante, yo les había comentado lo primero, que ustedes se familiaricen con lo que es la calibración. ¿Cuál es la calibración normal? 25 milímetros por segundo y el voltaje es 10 milímetros por milivoltio. Ya, es la primera calibración que ustedes tienen que ver. Vamos a entrar a algunos temas de patología que es importante, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la primera parte que es EKG en la cardiopatía isquémica, ¿ya? Conceptos iniciales que ustedes tienen que conocer: qué significa isquemia, qué significa lesión, qué significa necrosis, ¿ya? Isquemia
es cuando hay un desbalance de oferta y demanda a nivel celular. Cuando el corazón demanda mucho, pero no hay suficiente aporte, por ejemplo, por aterosclerosis, va a haber una isquemia. Y la isquemia se va a manifestar en la onda T. La isquemia se manifiesta en la onda T. Cuando persiste la isquemia, ya empieza a haber injuria miocárdica, ya se empiezan a lesionar las células miocárdicas. Eso se llama lesión. Y la lesión se ve en el segmento ST. Lo podemos ver como un ST elevado o como un ST descendido. Ya, usualmente cuando el paciente, digamos, llega a la emergencia con un ST elevado, ya pasó por un periodo de isquemia y ya están sufriendo, ya están muriendo algunas células, ya, lesión ya. Si persiste la obstrucción coronaria y no se abre el vaso y las células persisten con isquemia, se lesionan, los siguientes que se van a empezar a necrosar, se van a empezar a morir. ¿Y cómo se traduce eso en el EKG? Con las ondas Q. ¿Ya? Con las ondas Q. Entonces, la isquemia puede ser una isquemia transmural, una isquemia importante en toda la pared. Ya vemos que la isquemia se va a ver en la onda T. O puede ser una isquemia que va por debajo del endocardio, que se llama subendocárdica. Cuando es transmural, también se llama subepicárdica, este es más importante, y se traduce como ondas T negativas. Ondas T negativas, de ramas simétricas, importante. ¿Ya? Ondas negativas. Por ejemplo, si esta es una derivación B5, vamos a ver T negativas en B5. ¿Y por qué se hacen negativas? Porque el vector de isquemia apunta hacia el subepicardio. El vector de isquemia apunta hacia el subepicardio. ¿Ya? Cuando la isquemia es subendocárdica, usualmente es menor la isquemia, porque solamente es la parte interna del corazón la que está alterada. Lo que se habla son ondas altas, ondas T altas, son las ondas T picudas, ¿ya? T picudas, altas, asimétricas, ¿ya? Cuando vemos la lesión, la enfermedad sigue avanzando, tenemos una isquemia que es subepicárdica, que es transmural. Cuando es transmural, el vector de lesión se dirige hacia la derivación. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, si este es B5, vamos a tener ST elevado en B5, ST elevado en B5. Ya saben que la lesión tiene que ver con el segmento ST, cuando es subepicárdica. ¿Ya? Cuando la lesión o la injuria es subendocárdica, vamos a tener un infradesnivel del ST. Infradesnivel del ST. ¿Ya? Infradesnivel del ST es subendocárdica. ¿Cuál es de mayor envergadura? ¿Cuál tiene mayor miocardio comprometido? Pues la isquemia subepicárdica, o llamada también transmural. Y pues la necrosis cuando este fenómeno ya avanzó, no se abrió el vaso, no se le hizo un cateterismo adecuado, no se le hizo una trombolisis, persiste la isquemia, la lesión y luego se necrosa el tejido. Cuando se necrosa el tejido, ya no vamos a tener, esta zona ya eléctricamente ya es negativa, esta zona ya no genera ondas R. Entonces va a ser una zona como que blanca, que no genera impulso eléctrico, y lo vamos a ver como en el EKG como negativo, pues resultado negativo. Entonces eso se va a llamar las ondas Q. Ya, por ejemplo, si acá vemos Q de B3 a B6, vamos a ver que es una Q en la pared libre del ventrículo. Pero si acá vemos ondas Q de B1 a B2, vamos a pensar que es una necrosis a nivel septal, ¿no? Necrosis a nivel septal. Recuerden que el tejido necrosado es eléctricamente negativo, no produce un vector de despolarización. No todas las ondas Q que uno ve en el EKG termina siendo patológica. Hay criterios. Los criterios, por ejemplo, es que la onda Q sea mayor del 25% de la onda R. Calculamos la onda R, si mide 10, esto por lo menos tiene que ser más del 25%, más de 2.5. ¿Ya? Que acá parece que es 3. Otro criterio, que sea ancha, más de un cuadradito. Ustedes saben que un cuadradito es 0.04 segundos. Cuando la onda Q es ancha, también es indicativo de que sea patológica. O cuando tiene muescas, como esta, en la rama descendente. Sea que tenga cualquiera de los tres criterios, ya se considera una Q patológica. Y lo otro importante es que tienen que ser dos derivaciones contiguas. Muchas veces se encuentra ondas Q en una sola derivación. Eso, por si acaso, no hace el diagnóstico de necrosis. Tienen que ser dos derivaciones contiguas. Por ejemplo, ¿cuáles son contiguas? D2,
D3 y ABF. Cuando están dos o más, por ejemplo D2, D3 o D3 y ABF, tienen ondas Q, ya entonces estamos hablando de una necrosis de cara inferior, contiguas. Lo mismo, B1, B2, ya entonces estamos hablando de una necrosis a nivel septal. Si tenemos B4 hasta B6, ya, 3 derivadas, ya, será anterolateral, ¿no? Entonces de esa forma vamos viendo, tienen que ser contiguas. Miren ustedes lo importante de tratar adecuadamente un infarto y precozmente. Si uno no trata un infarto, va a llegar acá, pues a las ondas Q, o sea, nada de tejido viable, pero todo comenzó acá, que le empezó a doler el pecho, ¿y qué pasó? Primero se hicieron unas ondas T picudas. Las T picudas son de isquemia subendocárdica, o sea, un infarto comienza con isquemia subendocárdica. Posteriormente, conforme avanza la isquemia, se empieza a lesionar y se transforma en una lesión subepicárdica. Se empieza a elevar el segmento ST. Y acá, usualmente cuando llegan acá, es a veces fácil de diagnosticar. Pero cuando llegan acá, a veces no tienen nada de cambios. Digamos que si sospechamos que el paciente tiene factores de riesgo y tiene dolor, mejor lo dejamos ingresado y tomamos EKG seriado. Porque luego se va a empezar a hacer T hiperaguda, se va a empezar ST elevado y tenemos que hacer un tratamiento oportuno y rápido. Si es que no se reperfunde el vaso, y es acá donde tenemos que trabajar, si es que no se reperfunde el vaso, miren ustedes la onda R, esta es la onda R, esta es la onda R, la onda R acá está alta, progresivamente va a ir bajando, miren ustedes, va bajando hasta que se pierde. ¿Qué significa la onda R? Significa que hay tejido viable. Conforme va avanzando el infarto, se va perdiendo onda R, significa que se va infartando, se va necrosando el tejido, se va perdiendo. ¿Qué más vemos? Que el segmento ST va bajando, ¿por qué? Porque el tejido está muerto y ese tejido no genera electricidad, ¿ya? Y otro que vamos viendo, que la onda T inicialmente era positiva, luego se va haciendo negativa. Y al final nos puede quedar esto como huella de infarto. Si uno tiene esto, por ejemplo, en la cara inferior, significa que ha tenido un infarto previo en cara inferior, ¿no? Para eso nos sirve el EKG. A veces esta onda T puede cambiar y se puede hacer positiva en el tiempo, pero eso va a depender de meses, probablemente años. ¿Cómo localizamos el infarto? Ya, para localizar el infarto tenemos que recordar que tenemos una coronaria derecha y tenemos una coronaria izquierda. La coronaria derecha nace del seno coronario derecho, de la aorta, de los senos de Valsalva, ustedes recordarán, y tiene ramas que se dirigen hacia las aurículas, hacia los ventrículos, y también tiene una rama que es la rama interventricular posterior, llamada también descendente posterior. Las ramas que van a los ventrículos se llaman ramas marginales. Y tenemos también una coronaria izquierda. La coronaria izquierda nace del seno coronario izquierdo y se va a bifurcar en dos ramas. Una rama izquierda que se dirige por el surco interventricular anterior, que se llama descendente anterior, la rama probablemente más importante que tengamos, y otra que es la circunfleja. La circunfleja es la que le da vuelta al corazón y se va e irriga la cara lateral del corazón. La circunfleja tiene unas ramas que se llaman ramas obtuso-marginales. Y la descendente anterior tiene unas ramas que se llaman las ramas diagonales y también las ramas septales. Las septales irrigarán pues el septum y las ramas diagonales irrigarán todo lo que es la cara anterior del corazón. La descendente anterior entonces irriga la cara anteroseptal, la circunfleja irriga la cara lateral y pues la descendente, la coronaria derecha, irriga todo lo que es el ventrículo derecho y la región inferior del corazón. Habitualmente, cuando vemos el trazado del EKG, podemos localizar anatómicamente la zona del corazón que está afectada. Por ejemplo, ya habíamos comentado que 2, 3 y ABF ven la cara inferior, 1 y ABL ven la cara lateral, B5 y B6 también ven la cara lateral, B1 y B2 ven la cara septal y B3 y B4 ven la cara anterior. Clásicamente se escribe así, aunque últimamente con los estudios de resonancia magnética se está viendo que esto podría cambiar, pero clásicamente se escribe así. Ustedes tienen que saberlo porque muchas veces en los exámenes les preguntan por esa clasificación. Entonces, si por ejemplo es un infarto, es un ST elevado, así un ST elevado, que compromete B1, B2, B3, B4, podrían fácilmente decir que es un infarto anteroseptal. Con los estudios de resonancia magnética ya se llama este infarto anteroapical. Ya, no quiero confundir,
pero ustedes tienen que recordar esta nomenclatura. Si por ejemplo tenemos el ST elevado en 2, 3 y ABF, diremos que es un infarto de cara inferior. Entonces, la localización del infarto, si tenemos un infarto de cara inferior, para nosotros es importante. Yo creo que ustedes tendrían que identificar bien si un paciente tiene o no infarto viendo la elevación del segmento ST. Pero es importante ver la elevación y también ver el segmento donde está elevado, en qué cara del corazón, porque no es lo mismo un infarto de cara anterior, no es lo mismo un infarto de cara inferior, no es lo mismo un infarto de cara lateral. Miren, por ejemplo, los infartos de cara inferior se comprometen la coronaria derecha o la circunfleja. Los infartos de cara anterior se comprometen la descendente anterior o sus ramas diagonales. Los infartos de cara lateral se comprometen la circunfleja o sus ramas obtuso-marginales. Y los infartos de cara posterior se comprometen la coronaria derecha o la circunfleja. Entonces, es importante identificar, localizar dónde está el infarto, porque el tratamiento no es lo mismo. No es lo mismo tratar un infarto de cara inferior que un infarto de cara anterior. Y el pronóstico también. Y la respuesta del paciente son diferentes. Entonces, nosotros ¿cómo sabemos si el infarto es de cara inferior? Porque va a estar elevado el ST en cara inferior, en 2, 3 y ABF. Y además, podemos nosotros saber si este infarto de cara inferior depende de la coronaria derecha o de la circunfleja. ¿Cómo así? Si, por ejemplo, D3, que está para el lado derecho, está más elevado, el ST está más elevado, será una obstrucción de coronaria derecha. Pero si D2 está más elevado que D3, será una obstrucción de la circunfleja. Recuerden que D2 está más desviado hacia la izquierda y la circunfleja va por la izquierda, y D3 está más a la derecha y está más pegado en relación a la coronaria derecha. De esa forma uno puede decir qué arteria es la que está involucrada. Incluso nosotros podemos decir si la obstrucción es proximal o es distal de la coronaria derecha. La coronaria derecha viene por acá. Ya sabemos, por ejemplo, cómo identificar un infarto de cara inferior, ¿no es cierto? Elevación del ST en 2, 3 ABF, y sabemos que la coronaria derecha cuando D3 es mayor que D2. Pero también podemos saber si la oclusión es proximal. Si la oclusión es proximal en el vaso o es una obstrucción distal. Una oclusión proximal sería acá, ¿no? Y una obstrucción distal sería acá. Una obstrucción proximal tenemos que utilizar las derivaciones derechas. Les había comentado que también existen derivaciones derechas, B3R, B4R. Si el ST está elevado en B4R, hablamos de una obstrucción proximal, acá. Y si vemos B1 también, la B1, si B1 también está elevado, también es una obstrucción proximal. Estos tienen mayor riesgo. ¿Por qué? Porque la coronaria derecha da ramas a las aurículas, al nodo sinusal, al nodo auriculoventricular. Entonces estos pacientes pueden tener alteraciones del ritmo cardíaco, pueden tener bloqueos cardíacos de diferentes grados, bloqueo completo. En cambio, cuando la oclusión es distal, el ST va a estar isoeléctrico en B4R. El ST va a estar isoeléctrico. Si el ST es negativo, si la onda T es negativa, ya también en B4R, ya pensamos que es obstrucción de la circunfleja. Miren, obstrucción de la circunfleja. Sospechamos cuando D2 es mayor que D3. El ST es isoeléctrico o elevado en D1. Y hay un descenso del ST en B4R con T negativas. Son formas en las cuales nosotros podemos localizar según los trazados. ¿Cómo sabemos que el infarto de cara inferior se ha extendido hacia cara posterior y hacia cara lateral? Cara lateral ya sabemos qué caras son. Cara lateral es B5, B6, 1 y ABL. Cara lateral. Y cara posterior es B7, B8 y B9. Habitualmente nosotros no tomamos derivaciones en la cara posterior, salvo que sospechamos de un infarto de cara posterior. ¿Y cómo sospechamos un infarto de cara posterior? Nos basamos en una imagen en espejo. Una imagen en espejo como la que ustedes van a ver acá. Esta es una imagen en espejo. Si nosotros tomamos las derivaciones que están en la cara posterior, por ejemplo B9, que es una línea paraespinal, ¿no?, al lado de la columna, vamos a ver un ST elevado, pero usualmente no tomamos de rutina. Lo que hacemos de rutina es tomar B1, B2, B3 hasta B6. Entonces, en B1, B2 y B3 vamos a tener una imagen en espejo. Imaginen ustedes que el ST elevado lo volteamos. Entonces, en vez de ver un ST elevado, va a ver un infradesnivel. Un infradesnivel en B1, B2 y B3. Eso nos va a orientar a que está haciendo un infarto de cara posterior.
¿Ya? Vamos a ver. Cuando el infarto de cara inferior se extiende hacia la pared posterior, vamos a ver descenso del ST en B1 a B3, lo que les había comentado. Y cuando sospechamos que está extendido hacia la cara lateral, cuando vemos elevación del ST, pues en derivaciones que ven la cara lateral, B1 a BL, B5 y B6. En el infarto de cara posterior, recuerden la imagen en espejo, ¿ya? La imagen en espejo sirve para el ST, pero también sirve para las ondas Q. Las ondas Q ustedes saben que ya son necrosis, ¿sí o no? Si lo volteamos se convierte en una onda R. Miren ustedes, una onda R. Cuando vemos onda R alta en B1, B2, B3, eso es porque ha habido necrosis en la cara posterior. Miren, un ST elevado acá, supradesnivel, cuando es subepicárdico. Cuando es subendocárdico, es menor, hacemos un infradesnivel. Pero cuando el infarto es de cara posterior, vamos a tener un infradesnivel. Este infradesnivel, recuerden que es imagen en espejo y lo vemos de B1 a B3. No se olviden. Si ustedes ven infradesnivel de B1 a B3, sospechen que se hace un infarto y eso se trata como un infarto ST elevado. Pese a que está con infradesnivel, se trata como infarto ST elevado. ¿Por qué? Porque si tomamos derivaciones posteriores, vamos a ver ahí recién el ST elevado. ¿Cómo sabemos que el infarto se ha extendido hacia el ventrículo derecho? Pues primero que tiene que ser un infarto de cara inferior. Primero, 2 3 diáfragma tiene que estar comprometido. Vamos a ver descenso del ST en D1 y ABL. Y podemos tomar las derivadas derechas B3R y B4R y vamos a ver que hay un supradesnivel en B3 o en B4R. Y si no hay un supradesnivel en B4 o en B1, a veces vemos un supradesnivel también. Las derivaciones posteriores les había comentado, los estándares que coloquemos B1, B2 hasta B6, pero también B7, B8 y B9, en la línea axilar posterior, línea medio escapular y en la línea paraespinal también. B3R y B4R es lo mismo que poner acá, solamente que poner en el lado derecho. Y los usamos cuando sospechamos infarto de ventrículo derecho. Y estas tomamos cuando sospechamos infarto de cara posterior. ¿Ya? Miren acá, por ejemplo. Lo que ustedes tienen que ver es una imagen como esta. ST elevado. Acá viene el QR. El segmento ST se eleva y acá está la onda T. Todo esto es la elevación del segmento ST. Eso se llama ST elevado. Entonces, cuando ustedes ven un ST elevado, tienen que ver qué derivaciones están elevadas. Es importante. Acá, por ejemplo, D2, D3. ¿Dónde más hay? ABF. O sea, 2, 3 ABF es cara inferior, ¿sí o no? ¿Dónde más hay ST elevado? Vamos a ver acá. B4, B5 y B6. O sea, la cara lateral también está afectada, ¿no? ¿Qué más vamos a ver acá? Que así como hay zonas donde se eleva, hay también zonas donde hay infradesnivel. Eso es importante. Eso se llama cambios recíprocos. Es importante que ustedes evalúen y busquen cambios recíprocos porque algunas se elevan y otras se bajan. Eso es importante. Eso orienta mucho hacia un síndrome coronario. Acá, por ejemplo, hay infradesnivel en 1, infradesnivel en ABL. Acá también hay infradesnivel en B1, B2, B3. Y había mucho que cuando hay infradesnivel en B1, B2, B3, vamos a pensar en un infarto de cara posterior. Sería un infarto de cara inferior, posterior y lateral. Infarto infero-postero-lateral. Y ahora nos preguntan, ¿de qué arteria es la que está obstruida? Entonces ya saben ustedes que para ver qué arteria está obstruida vemos D2 y D3. Si D3 está más comprometida que D2, más elevada que D2, será coronaria derecha. Caso contrario, si D2 está más elevada que D3, será circunfleja. En este caso, D3 está más elevada, entonces es una coronaria derecha. Muy bien, es una coronaria derecha, pero ¿qué más? Si es una coronaria derecha, tenemos que tomar derivadas derechas. Y acá están las derivadas derechas. B3R, B4R, B5R. Si B4R tiene supradesnivel, es una obstrucción proximal de la coronaria derecha. Es una obstrucción proximal de la coronaria derecha. Y ustedes también viendo B1 y ABL, si hay infradesnivel, también nos orienta que es una obstrucción proximal. Cuando la obstrucción es proximal, hablamos de un infarto infero-posterolateral con extensión al ventrículo derecho. Es decir, que está con un compromiso muy importante, ¿ya? Compromiso muy importante. Los infartos de cara anterior
son también infartos importantes porque la mayor masa del ventrículo izquierdo está irrigada por la arteria descendente anterior. Los infartos de cara anterior dependen de obstrucción a nivel de la descendente anterior. Hay que recordar que la coronaria izquierda tiene un tronco corto y ese tronco se bifurca en una rama descendente anterior y una rama circunfleja. La descendente anterior es la que nos interesa. Cuando hay obstrucción, por ejemplo, a nivel de la descendente anterior proximal, bastante músculo cardíaco está en riesgo. Cuando es en el tercio medio es menos la cantidad y cuando es en la zona apical más distal es mucho menos la cantidad. Entonces nos interesa, por ejemplo, saber cuándo está haciendo una obstrucción bien proximal. ¿Por qué? Porque eso significa pronóstico. ¿Ya? ¿Hay formas de verlo por EKG? Sí hay formas de verlo. Entonces puede ser a nivel proximal, acá, a nivel medio, acá, o a nivel distal, acá. ¿De qué va a depender? De unas ramitas llamadas septales y unas ramitas llamadas diagonales. Cuando es proximal a las dos ramas se llama proximal. Cuando es distal a las dos ramas se llama distal. Cuando es entre las dos se llama media. Miren, por ejemplo, cuando es una obstrucción proximal, la peor de todas, que puede comprometer todo el músculo cardíaco, miren, el vector de lesión acá se dirige hacia arriba. Entonces, D2, D3 y ABF van a ser negativos. Buscamos. ABF, D3 y D2 van a ser negativos. Muy bien. ABR va a estar positivo. ABL también. ¿Por qué? Porque están viendo la cabeza del vector. ¿Dónde está? ABR positivo, ABL positivo. Allá. Muy bien. ¿Y qué más vamos a ver? Las derivadas precordiales, porque los precordiales hablan de la cara anterior, ¿no? Si es bien proximal a la septal, todo va a ser como B1 ve la cara septal, todo desde B1 hasta arriba, hasta el fondo va a ser B1, B2, B3 hasta B4, miren, B1, B2, B3, B4, ¿no? Y la parte lateral hay usualmente un infradesnivel, ¿no? Ese es, ¿no? El vector, es importante el vector. Acá, por ejemplo, es una obstrucción de la descendente anterior tercio medio, porque está entre la rama septal y entre la rama diagonal. Cuando hay esta obstrucción, el vector cambia de localización. La cabeza va a estar para este lado, entonces ABL y 1 van a tener supradesnivel. ABL y 1 van a tener supradesnivel. En cambio, 3 y ABF van a tener infradesnivel. 3, ABF y 3 van a tener infradesnivel. ABR puede que es infradesnivel, ABR puede que tenga infradesnivel porque está viendo la cola, ¿no? O sea, ABR infradesnivel. Y después tenemos que las precordiales. Las precordiales van a estar supradas, como es por debajo de la septal, B1 va a estar respetado, pero las demás van a estar supradas, miren cómo se supra. Casi todo se supra, casi todo se supra. A estos les llaman infartos anteriores extensos. Hay otra variante cuando es tercio medio, que es cuando hay un nacimiento anómalo, de la diagonal nace antes que la septal y el trazado va a ser diferente. En este caso el vector se dirige hacia abajo. Es poco frecuente. Y lo otro es la DEA distal. La DEA distal, miren ustedes, distal a las dos arterias, a la septal y a la diagonal. El vector se va a dirigir hacia abajo. Entonces 2, 3 y ABF van a estar suprados. Miren, ABF 2 y 3 van a estar suprados. ABR va a estar con infradesnivel, ¿no? 1 y ABL pueden estar suprados cuando ven la cabeza, ¿no? Si ABL está viendo más la cola, va a estar con infradesnivel, ¿no? Y el ST elevado, ¿no? El ST elevado que compromete, como es distal a la septal, va a ser el primero, B1 va a estar normal. Y a partir de B2 empieza a suprar. DEA distal. Estos son básicamente vectores. Muchas cosas en el EKG son vectores. No quiero que ustedes sean unos expertos en esto porque esto se logra con el tiempo, con la práctica. Si ustedes están interesados en el tema, pueden leer el libro de Castellanos, es una muy buena fuente de información. O cojan también su Dubin, que son muy buenas fuentes. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. ¿Ya? En la práctica donde a veces se aprende más. Miren ustedes, tenemos ahí un trazado de un EKG. Un trazado de un EKG que esté en ritmo sinusal o no esté en ritmo sinusal. Sí esté en ritmo sinusal, ¿no? Acá vemos ondas P, ¿no? Ondas P, QRS. Y todas las ondas P conducen QRS. Que por acá parecería que se aplana un poquito, ¿no? Pero en general las ondas P conducen el QRS. ¿Cuánta frecuencia tiene? Vamos a ver. Vamos a utilizar los cuadrados grandes. 1, 2, 3, 4, 5. 300 entre 5, 60. Frecuencia cardíaca 60. Está en el límite de bradicardia sinusal. ¿Ya? ¿Qué más nos interesa acá? Nos interesa que el paciente tiene 57 años, tiene dolor torácico de 1,5 de evolución.
cualquier dolor de pecho en un paciente con factores de riesgo cardiovascular de más de 20 minutos, nos tiene que orientar hacia que el paciente puede estar haciendo un síndrome coronario agudo y tenemos que tomar un EKG bien rápido. Acá, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, hay supradesnivel, ¿no? Lo que tenemos que ver, lo primero que tenemos que buscar es supradesnivel. Acá vemos en 2, en 3 y en ABF. Supradesnivel en 2, 3 y en ABF. ¿Dónde más vemos? En ningún lugar. Pero vemos acá infradesnivel en 1 y en ABL. Acá vemos también infradesnivel en 1, en B1, en B2 y en B3. Infradesnivel en B1, B2 y B3 es infarto de cara posterior, ¿no es cierto? Entonces, este infarto sería de cara posterior y también de cara inferior. Sería un infarto de cara inferoposterior. ¿Y qué arteria sería la culpable? Puede ser la circunfleja o puede ser la coronaria derecha. Si D3 es más que D2, como en este caso, es la coronaria derecha. Si fuera lo contrario, que D2 sea mayor que D3, sería la circunfleja. Muy bien, ¿y es una obstrucción proximal o es una obstrucción distal? Lo más probable es que sea una obstrucción más o menos tercio medio, tercio distal, porque cuando es proximal, B1 está suprado, y en este caso no está suprado B1. Muy bien, infarto de cara inferior, le hacen el cateterismo cardíaco y encuentran que la lesión está en la coronaria derecha. Muy bien, otro paciente. Este otro paciente, ¿qué tiene este otro paciente? ¿No? 63 años con dolor precordial. Vamos a ver que también está en ritmo sinusal. Las ondas P conducen al QRS. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene? 1, 2, 3, 4. 300 entre 4, 75. Un poquito menos, será 70 más o menos de frecuencia cardíaca. Buscamos ST elevado. Acá hay ST elevado en 2, en 3, ABF, infradesnivel en B1, B2 y B3, o sea, cara posterior. Tenemos inferoposterior. Y acá tenemos B5, B6 lateral, o sea, tenemos inferoposterolateral. Inferoposterolateral. ¿Qué arteria será la culpable? ¿Cuál está más suprado? 2 o 3. 3. Entonces, como 3 es coronaria derecha, será un infarto inferoposterolateral que compromete la coronaria derecha. Acá tenemos otro paciente. Otro paciente de 51 años con dolor torácico y troponinas elevadas, haciendo un infarto. Vamos a ver. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca de este paciente? Vamos a ver acá, sería 4, 1 entre este y este, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, casi 6, o sea, está con 54, 52, está con bradicardia. Bradicardia, vemos ondas P. Si hay ondas P, es una bradicardia sinusal. Bradicardia, acá vemos la onda P bien clara, ¿no? Onda P bien clara. ¿Qué es lo que vemos acá? Vamos a ver infradesnivel, infradesnivel. Acá vemos un infradesnivel bien marcado de B1 a B3. ¿Qué significa? Que es un infarto de cara posterior, ¿no? Pese a que es un infradesnivel, lo tratamos con un infarto de cara posterior. ¿Por qué? Porque es una imagen en espejo. Tenemos que tomar derivadas posteriores. ¿Qué nos dicen acá? Infarto de cara posterior. Y pues tenemos acá otro paciente, 53 años con dolor torácico de una revolución. Vamos a ver. Vemos acá que este paciente tiene ritmo sinusal, ¿no? Onda P que sigue el QRS, onda P que sigue el QRS, y vamos a ver cuánta frecuencia cardíaca tiene este paciente. Más o menos 1, 2, 3, 4, 75, 60 o más o menos 70 latidos por minuto. Más o menos 70 latidos por minuto. ¿Ya? Vemos que está bien calibrado a 10 milímetros por milivoltio. Vemos que la velocidad está a 25 por segundo, está bien calibrado. Vemos imagen de ST elevado acá en 2, 3, ABF. Donde más infradesnivel en B1, B2, B3, o sea, es un inferoposterior. Y acá en B6 tenemos supradesnivel, o sea, es un inferoposterolateral. Infarto inferoposterolateral. Pero además vemos acá unos latidos adelantados. Acá un latido adelantado y acá otro latido adelantado, con diferente morfología. Este es un poquito más ancho. Eso se le dice un complejo auricular prematuro, o lo mismo que una extrasístole auricular, es un latido adelantado. Este es un complejo ventricular prematuro, lo mismo que una extrasístole ventricular, es un latido adelantado de origen ventricular. Eso puede ser secundario al infarto. Recuerden que los pacientes que hacen infarto terminan muriendo de arritmias, y acá el paciente está empezando a hacer arritmias, ¿ya? Sería un infarto de cara inferoposterolateral. En este caso la lesión es una circunfleja. ¿Por qué la circunfleja? En el cateterismo lo han determinado. Muy bien,
Entonces vamos a revisar acá. Ya hemos visto los infartos. Lo importante es que ustedes puedan detectar el ST elevado donde está. Recuerden que no solamente el ST elevado es importante, sino el infradesnivel también es importante. Ya el infradesnivel es importante. Y lo otro también es las ondas T. Si ustedes ven un paciente con dolor de pecho y ven ondas T negativas, ¿qué significa? Que está haciendo isquemia, porque las ondas T hablan de isquemia. Isquemia subendocárdica. Subepicárdica, perdón. Isquemia subepicárdica o transmural, ¿no? Es importante. Ahora vamos a pasar a otro tema, que son los bloqueos auriculoventriculares. Dentro del sistema de conducción eléctrica del corazón que tenemos el nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His y sus ramas. Ahorita vamos a hablar de lo que es los bloqueos que suceden a nivel del nodo AB y del haz de His, lo que se llaman bloqueos auriculoventriculares. Entonces hay que recordar una vez más el sistema de conducción eléctrica en el corazón. El impulso pasa del nodo sinusal al nodo auriculoventricular y ahí pasa al haz de His. Y en el haz de His sucede una pausa fisiológica donde se bifurcan ambas ramas, la rama derecha y la rama izquierda del haz de His. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de los bloqueos que comprometen a esta zona. Se llaman bloqueos auriculoventriculares. Entonces el sistema de conducción eléctrica comienza en el nodo sinusal, pasa al nodo auriculoventricular, pasa por el haz de His, se bifurca en sus ramas y pasa a la rama derecha, que como ustedes recordarán pasa a través de una estructura llamada la banda moderadora, y por la rama izquierda, que se divide en dos fascículos, un fascículo anterior y un fascículo posterior. Ahora vamos a ver lo que son los bloqueos auriculoventriculares, los que comprometen el nodo auriculoventricular y el haz de His. Entonces vamos a ver bloqueos de primer grado, en el cual hay un enlentecimiento de la conducción auriculoventricular. Lo interpretamos porque el intervalo PR se prolonga. Bloqueo de segundo grado, en el cual tenemos bloqueos MOVITZ 1 y MOVITZ 2. Bloqueos de segundo grado significa que es un bloqueo intermitente de la conducción auriculoventricular. MOVITZ 1 es cuando se da el fenómeno de Wenckebach, que significa que el segmento PR se va prolongando progresivamente hasta que una onda P no conduce. Y el bloqueo MOVITZ 2 es cuando hay una conducción del PR normal y de pronto de forma intermitente una onda P no conduce. Y los bloqueos de tercer grado pues es una situación en la cual hay un bloqueo completo, un bloqueo total en la conducción auriculoventricular. Pueden ser a nivel de haz de His o pueden ser por debajo de la bifurcación de haz de His. Cuando es por encima de la bifurcación se llaman supraisianos y cuando son por debajo de la bifurcación se llaman infraisianos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Ahora sí, sin interrupciones. Ya. Bloqueo AB de primer grado. Bloqueo AB de primer grado, recuerden que es un enlentecimiento en la conducción auriculoventricular. Se manifiesta por un PR alargado. Normalmente tenemos acá en el EKG la onda P, el QRS y la onda T. Esta se llama la onda T, este es el segmento PR. La unión de la onda con el segmento se llama intervalo, sería el intervalo PR. Ya, mejor lo vemos acá. El intervalo PR. Este intervalo PR normalmente mide máximo 5 cuadraditos. Ya, máximo 5 cuadraditos. Cuando se prolonga de forma normal, más de 5 cuadraditos, ya hablamos de BAB de primer grado, bloqueo AB de primer grado. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, vamos a ver que mide 4, 8. 8 por 0,4, 0.32 segundos, o lo mismo que 320 milisegundos. Y decimos que es bloqueo AB de primer grado cuando es mayor de 0,20 segundos o mayor de 200 milisegundos, lo mismo que es 5 cuadraditos. Ya, en este caso son 8 cuadraditos. Entonces este paciente tiene un bloqueo AB de primer grado. ¿Ya?
El bloqueo AB de segundo grado puede ser MOVIX 1 o puede ser MOVIX 2. MOVIX 1 es cuando hay un bloqueo intermitente. El PR se empieza a prolongar de forma anormal hasta que una onda P no conduce. En cambio, el MOVIX 2 en adelante es cuando el PR está normal y de pronto no conduce una onda P intermitentemente. Miren ustedes. Vamos a ver el MOVIX 1. MOVIX 1, bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 1, llamado Wenckebach también, es cuando el PR se va prolongando. Miren acá cuánto mide este PR, 4 cuadraditos. ¿Cuánto mide este PR? 6, 7 cuadraditos. ¿Cuánto mide este PR? Mira, cada vez está más largo. 2, 5, 9 cuadraditos. Hasta que pues uno no conduce. Acá debería venir un QRS, pero no conduce. No conduce. No conduce y hay una pequeña pausa. Y luego nuevamente comienza. ¿Cuánto es lo normal que tenía acá? La misma cantidad, ¿no? Con 4 cuadraditos. Tal vez el siguiente tiene también 5. Tal vez el siguiente también tiene 7. Y así se va prolongando progresivamente hasta que uno en la P no conduce. Esto lo vemos habitualmente en gente joven y en deportistas, ¿ya? Gente joven y deportistas. Solamente el 25% de estos pacientes requieren implante de marcapaso. Solamente cuando está ubicado por debajo del nodo AB, es decir, cuando está en el haz de His, solamente esos pacientes requieren implante de marcapaso. Y cuando obviamente es sintomático. Si es asintomático, se observa nada más, no se hace nada. Los pacientes que tienen un bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 2 en adelante, ya requieren implante de marcapaso, porque estos sí van a ser sintomáticos. El paciente se puede desmayar, puede tener cansancio. Miren ustedes, ¿cómo es el bloqueo AB de segundo grado? Fijo. Latido normal, latido bloqueado. Latido normal, latido bloqueado. Latido normal, latido bloqueado. Fijo. Cuando es variable, normal, 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 y de pronto viene uno y se bloquea. Normal, 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 hasta que viene uno y se bloquea. Y el BAB de segundo grado, bloqueo, le decimos aurículo ventricular avanzado, es cuando 2 o más P's no conducen. En este caso, una P que no conduce, otra P que no conduce, esta felizmente sí conduce. Estas a veces pueden llegar a bloqueos AB de alto grado importantes. Y el paciente puede ser asistolia, se puede sincopar o se puede morir. Son de mucho riesgo, por eso requieren marcapaso. Estos bloqueos de segundo grado usualmente están ubicados por debajo del nodo auriculoventricular y son indicaciones frecuentes de marcapaso definitivo. Miren, este es un marcapaso definitivo. Los bloqueos de tercer grado suceden cuando hay una disociación, un divorcio, cada uno va por su lado, las aurículas van por su lado y los ventrículos van por su lado. Entonces vamos a tener ondas P, que ustedes saben, la onda P corresponde a la despolarización auricular. Onda P, onda P, onda P, onda P, onda P y onda P. Y tenemos QRS por su lado. QRS acá, QRS acá, QRS acá, QRS acá, QRS acá. No hay una secuencia, ¿no? A QRS, se desaparecen mis QRS, QRS, QRS. No hay una secuencia del PR. Va por su lado. Uno cuando evalúa el EKG, onda P por su lado, onda QRS. Eso significa disociación auriculoventricular, bloqueo AB de tercer grado. Estos requieren pues implante de marcapaso en miocardio, de implante de marcapaso, ¿no? Definitivo. Pueden ser supraisianos cuando el bloqueo está ubicado por encima de la bifurcación acá, o infraisianos cuando están ubicados por debajo. Y estos que están ubicados por debajo son más frecuentes. ¿Cómo lo diferenciamos? Una forma, por ejemplo, práctica es según el QRS. Si el QRS es ancho, estamos hablando de que su ubicación es infraisiana, pero si el QRS es estrecho, estamos hablando de una ubicación más supraisiana, ¿ya? Estos son los más frecuentes. Usualmente tienen menores frecuencias cardíacas, 30, 40. Y estos tienen un poquito más de frecuencia cardíaca. Tendrán pues unos 50, 60 latidos por minuto. Entonces miren ustedes, los bloqueos AB supraisiano, por ejemplo, es estrecho, ¿sí o no? Estrecho. E infraisiano es ancho. Entonces, ¿cómo se define el bloqueo de tercer grado? Porque las aurículas están disociadas. Aurícula acá, aurícula acá, aurícula acá, aurícula acá. Bueno, vamos a ver si lo más bonito, ¿eh? Aurícula, aurícula,
aurícula, o mejor así. Aurícula, 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 aurícula. Y el ventrículo, ventrículo, ventrículo. No tienen relación. De hecho, miren, la onda P cada vez cae en la onda T, cae en el QRS, cae donde sea. A ver, acá vamos a averiguar. Acá. Onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P. Y así. Acá la onda P está metida en la onda T, pues no la ven. Acá está antes del QRS, acá está después del QRS, acá está dentro del QRS, acá está antes del QRS, acá está en la onda T, acá está antes del QRS. O sea, está independiente y acá los ventrículos igual. Una característica es que tiene que ser regular. Regular los ventrículos y regular las aurículas. De esa forma ustedes pueden diagnosticar un bloqueo AV de tercer grado. Les había comentado que puede ser supraiciano o infraiciano, eso es importante. Miren, la frecuencia del infraiciano es más baja, 20 a 40, y del supraiciano de 40 a 60. Del infraiciano, que es el más frecuente, vemos QRS ancho y el infraiciano QRS estrecho. Y es importante la respuesta a la atropina. Los infraicianos no responden a la atropina, los supraicianos sí. Entonces, si no responden los infraicianos a la atropina, que es lo más frecuente, ¿qué es lo que se debe dar? Isoproterenol. Lamentablemente no hay en el Perú isoproterenol y te terminamos dando atropina, pero la atropina no es bueno dar en ese tipo de bloqueos porque eso puede producir arritmias peores. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, este paciente, por ejemplo, tiene una frecuencia cardíaca. Vamos a ver frecuencia cardíaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 300 entre 6, más o menos 50, un poquito menos, tal vez 48, 49 tiene frecuencia cardíaca. ¿Ya? Tiene frecuencia cardíaca baja, menos de 60 frecuencia cardíaca baja. ¿Es sinusal o no es sinusal? Vamos a ver. Cuando es sinusal significa que todas las ondas P conducen a un QRS. Onda P, QRS, onda P, QRS. Acá esta onda P no conduce a un QRS, no conduce, esta no conduce a QRS. No es sinusal, está bloqueado el paciente. ¿Cómo son que está bloqueado? ¿Qué tipo de bloqueo puede tener? A ver, vamos a ver. Acá vamos a ver que la onda P está acá y la otra onda P está acá. Si no ven una mosquita acá, acá está. La otra viene acá. La otra viene acá. La otra viene acá. La otra viene acá. La otra viene acá y así. ¿Ven? Hay una cierta secuencia, ¿no? Acá se ve una pequeña mosquita. Ahí está. La onda P está yendo por su lado. Y el QRS por su lado, por su lado, por su lado, por su lado. Acá sucede una irregularidad. Latido adelantado. Y sigue yendo a la misma frecuencia. Es un bloqueo completo. El paciente está con bloqueo completo. Pero aparte de esto, es importante que ustedes puedan ver que miren acá hay elevación del ST. 2 tiene elevación del ST, 3 tiene elevación del ST, AF tiene elevación del ST. Acá hay, ¿qué más hay? Infradesnivel en B2 y en B1. En 1 ya ven. Entonces, ¿qué significa? Que el paciente tiene aparte un infarto de cara inferoposterior. Tiene un infarto y asociado tiene un bloqueo. Debe ser una obstrucción bien proximal. Tiene un infarto y tiene un bloqueo. ¿Cómo sabemos si es derecha o izquierda? Ya habíamos visto, si D3 es mayor que D2, debe ser corona derecha, una corona derecha proximal con bloqueo. Este tipo de pacientes son pacientes graves. Miren acá le habían puesto, miren, B4R, acá le han puesto, miren, B4R, QRS y supradesnivel. Créanme, aunque no parece, créanme que es así. Es más o menos, vamos a ponerlo en grande acá. Vamos a poner acá. Así, vamos a poner onda P. QRS, supradesnivel positivo y acá viene otra onda P. Ya tiene onda Q y tiene supradesnivel, o sea, hay supradesnivel, es una solución proximal de la corona derecha. Este es un bloqueo de tercer grado, ¿no? Tercer grado es cuando la onda P va por su lado y cuando el QRS va por su lado. Este es un paciente asintomático de 40 años de edad. Paciente asintomático de 40 años de edad. Vemos primero que es un ritmo irregular, ¿sí o no? ¿Cuál es la frecuencia de base? A ver, la frecuencia de base es acá. Será 300, 150, 100, 75, más o menos 80, esa es su frecuencia de base. Pero por momentos es irregular. ¿Y por qué se hace irregular? Esto que ustedes ven acá es una onda P que no conduce.
Acá igual se repite onda P que no conduce. Acá también una onda P que no conduce. Vamos a ver qué es lo que está pasando. A ver, acá vemos el PR de un tamaño. Acá vemos el PR que se va prolongando. Acá vemos el PR más largo y acá vemos mucho más largo el PR. ¿Se van dando cuenta? Y acá una onda P que no conduce. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama el fenómeno de Wenckebach. Fenómeno de Wenckebach. O bloqueo AB Movitz 1. Ahora vamos a ver si se repite luego. Pequeño, se va prolongando, se prolonga más hasta que una onda P no conduce. Entonces este se llama un fenómeno de Wenckebach. Un fenómeno de Wenckebach. Si es asintomático no requiere implante de marcapaso. ¿Ya? Puede estar ese deportista, un paciente relativamente joven. ¿Ya? Y acá, ¿qué vamos a ver acá? Que dice middle age patient, o sea un paciente de edad media que se presenta con síncope, ¿no? Y que está hipotenso en la sala de emergencia. Bueno, pues, ¿por qué estará hipotenso? Vamos a ver. Frecuencia cardíaca baja, ¿sí o no? De base su frecuencia cardíaca está baja. ¿Cuánto de frecuencia tiene? Vamos a calcular acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sería 300 entre 8, 300 entre 8, 37.5. Vamos a ver que su frecuencia está entre 35 y 40. Está baja, ¿sí o no? Está baja ya. ¿Por qué está baja? Hay que descartar un bloqueo. Entonces vamos a ver cómo están los QRS. Regular, 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 regular. Vemos onda P, si hay onda P, hay chiquitas las ondas P, acá están, ¿no? P, 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 ahí está. Y la P está metida en el QRS, por eso no la veíamos acá. Está. P, 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 P. Ya, ahí están. Acá también RSB, ¿no? Onda P. Este sería un bloqueo de tercer grado, ¿no? Las ondas P son regulares y van por su lado y el complejo QRS van por su lado. Pero aparte de eso, uno acá ve que tiene, parece acá se insinúa un pequeño infradesnivel, ¿sí o no? Como que si fuera un infarto de cara posterior. Bloqueo AB completo, ¿ya? Bloqueo AB completo. Este paciente requiere implante de marcapaso. Por un lado están los bloqueos auriculoventriculares que comprometen el nodo AB y que comprometen el haz de His. Y por otro lado están los bloqueos que van por debajo del haz de His, que se llaman bloqueos de rama, porque hay rama derecha y rama izquierda. Bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. La rama izquierda tiene dos fascículos y se van a llamar hemibloqueos, hemibloqueo anterior y posterior. Entonces, nuevamente para recordar, ¿no es cierto? Los fascículos de la rama izquierda, anterior y posterior, y la rama derecha, ¿no? Hablaremos de un bloqueo de rama izquierda cuando está bloqueado acá. La rama izquierda. Bloqueo de rama derecha cuando está bloqueado acá. Bloqueo del fascículo anterior cuando está bloqueado acá y del fascículo posterior cuando está bloqueado acá. Listo. Bloqueo de rama derecha. Normalmente acá vemos el haz de His, nodo AB, haz de His y su bifurcación. Rama izquierda, rama derecha, rama izquierda. Los dos fascículos de la rama izquierda. Si está bloqueada la rama derecha, ¿qué va a pasar? Normalmente, en situaciones fisiológicas normales, el impulso eléctrico primero pasa por el septum, después del septum pasa a la pared libre y después pasa a la base del ventrículo izquierdo. Normalmente es así. El ventrículo derecho se despolariza después del izquierdo. Cuando hay bloqueo de rama derecha, el ventrículo derecho por sí solo, por su rama propia, no se despolariza, sino que se despolariza luego que el ventrículo izquierdo se ha despolarizado. Entonces, el primer vector que va hacia el septum se va a trazar así, positivo. Positivo. El segundo vector que va a la pared libre, como lo vamos a ver acá, así. Como se despolariza la pared libre, la pared libre por contigüidad le va a dar al lado derecho, pero como no va por su rama, es como que acá existe una barrera como la que están creando entre Estados Unidos y México y tienen que saltar, ¿no? Los mexicanos tienen que saltar. Entonces hay que saltar esto y ese se llama vector de salto, pero cuando salta no es lo mismo que cuando lo hace por la vía normal, entonces eso hace que el QRS se ensanche y como se dirige hacia acá va a ser una dirección positiva, ¿sí o no? Esta es acá, una segunda onda R que es un poco más ancha, ¿ya?
Si nosotros ponemos el electrodo en este lugar, vamos a ver que el primer vector septal va a ser chiquitito, negativo. El segundo, como está viendo a la cabeza del vector, va a ser positivo. Y el tercero, como ve la cola, va a ser negativo y ancho, ¿no? Entonces, bueno, algunos debe ser que tienen mucha imaginación. Acá ven acá un conejo. Ven un conejo acá. ¿Ya? Ven un conejo. Acá ven un conejo, miren. ¿Ya? Patrón en conejo, pues. Así le dicen. Entonces, esto en realidad se llama RSR', ¿ya? Pero la R' se dice prima porque es la segunda R en aparecer y se pone mayúscula porque es grande. Usualmente es ancha. Ya acá le van a decir es QRS empastada. ¿Ya? S empastada. La S es empastada, ¿por qué? Porque como es un vector de salto, demora en pasar de un lado para el otro, va a generar un empastamiento. ¿Ya? Importante, los bloqueos de rama. Los bloqueos de rama son diagnósticos visuales. Tienen que ustedes acostumbrarse. Si ustedes ven esta imagen, RSR' con T negativa, es un bloqueo de rama derecha. Patrón en conejo, como quieran llamarle. ¿Ya? Patrón de bloqueo de rama derecha. Acá tienen los diagnósticos. No los quiero saturar con teoría. Quiero que sean prácticos. En el ejercicio, en la práctica es así, miren ustedes, un patrón de bloqueo de rama derecha. RSR' con T negativa. En B1, incluso en B2 se puede ver. Y en B5 y B6 se ve una imagen opuesta. QR alta con una S empastada. Esta S empastada corresponde a al vector de salto, ¿no? Miren acá. RSR' con T negativa. Pero acá el QRS es estrecho, a diferencia de acá que el QRS es ancho. Cuando el QRS es estrecho y tiene imagen de bloqueo, vamos a llamar bloqueo incompleto. Y cuando el QRS es ancho y tiene imagen de bloqueo, le vamos a llamar bloqueo completo. ¿Ya? Pasamos a la rama izquierda. Si bloqueamos esto, vamos a ver que el impulso eléctrico va a tener que pasar por el lado derecho. Pasa por el lado derecho y cuando se despolarice el lado derecho, recién va a pasar al lado izquierdo. Y como acá hay una separación o hay una barrera, la barrera que pone Donald Trump entre Estados Unidos y México, los que quieren pasar tienen que saltar, pues, y eso se llama vector de salto. Es igual, hay un vector de salto que hace que el impulso eléctrico pase del lado derecho al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver todo a nivel de vectores y vamos a ver cómo se traduce eso en el EKG. Entonces, vector 1, el vector 1 se va hacia el ventrículo. Entonces va a ser como estamos viendo acá la parte negativa, así la flechita, parte negativa, negativo, pues a veces puede ser positivo si el vector se dirige hacia este lado, ¿no? Positivo, pero chiquito porque es el ventrículo derecho. Luego, a través del vector de salto se despolariza el septum, la pared libre y las bases. Todo es un tremendo vector grueso, gordo, que va a dirigir la despolarización. Como este vector para este electrodo es negativo, se va a hacer una deflexión negativa. Pero en B6, en B5, B6, esa deflexión va a ser bien positiva. Entonces, al final vamos a tener un complejo QRS que va a ser QS nada más, QS, o va a ser una RS, o una onda R bien alta. Pero la característica es que son anchas, ¿no? Son anchas y son empastados. Son anchas y la onda T va en sentido opuesto al QRS. Acá un poco de teoría. Ustedes tienen la diapositiva, los pueden revisar. Miren acá, por ejemplo, bloqueo en este EKG. R y una onda S bien grande con una T positiva. Incluso miren acá que el segmento ST se eleva, ¿sí o no? El segmento ST se eleva. Algunos pueden sospechar que se está haciendo infarto, sobre todo si tienen dolor de pecho, ¿no? Es un diagnóstico diferencial del infarto de miocardio, el bloqueo de rama izquierda. B1 y B2 vemos así. Y B5 y B6 vemos así. Son R altas con T negativas. R altas con T negativas. Bueno, pues algunos verán acá una torre, ¿no? Imagen en torre. Imagen en torre en B5 y B6 corresponde a bloqueo de rama izquierda. Imagen en conejo corresponde a bloqueo de rama derecha. Miren acá, ¿no? QS, una QS con ST elevado y tiene T positivo. Y acá en D1 ya vele que también ven cara lateral el patrón en torre, ¿no?
una onda R alta con un empastamiento, o sea, es como muescas, ¿no? Con T. La onda T va en sentido opuesto, ¿no? Acá también es imagen, pero menos típica, que es lo más típico. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver los bloqueos fasciculares. Los bloqueos fasciculares solamente son del lado izquierdo, porque la rama izquierda tiene un fascículo anterior y un fascículo posterior. ¿Ya? Entonces podemos hablar del bloqueo del fascículo anterior. En este caso, este fascículo está bloqueado y el impulso va a pasar por el fascículo posterior. Pasa por el fascículo posterior, se despolariza esta zona y después va a ser igual, un vector de salto y va a pasar acá, a este lado, al lado izquierdo. Entonces el vector grande se va a ir hacia el lado que está bloqueado y el vector pequeño hacia su despolarización normal. Si uno va a ver acá en la cara inferior, por ejemplo, en la cara en 2, 3 y ABF va a haber un pequeño vector inicial positivo y un segundo vector negativo que corresponde al vector de salto. ¿Ya? Y si uno pone acá la derivación en 1 y ABL, va a haber un primer vector negativo, que es el que está viendo acá, y un segundo vector positivo. ¿Ya? Cuando uno ve estos patrones, uno habla de que es un hemibloqueo anterior izquierdo. Más aún cuando el eje está desviado hacia la izquierda. Estas imágenes son también son diagnósticos visuales. Ustedes tienen que acostumbrarse, acá está un poco de teoría, ustedes tienen que acostumbrarse a ver. EKG es mucha memoria visual. Cuantos más vean, rápido van a identificar las cosas. Por ejemplo acá, yo les decía, en cara inferior, en 2, 3 y ABF, RS, RS, RS. Y la imagen opuesta en ABL, QR, QR en ABL. ¿Por qué? Porque miren que el vector principal está yendo hacia la zona bloqueada. En cambio, el vector normal se va hacia la zona normal. Cuando hablamos del hemibloqueo posterior izquierdo, hablamos de la imagen opuesta. Casi igual, pero la imagen opuesta. Si se bloquea acá la rama posterior, el impulso va a ir por la rama anterior, va a despolarizar esta zona sana y se va a trazar en 1 y ABL una onda R pequeña, que es lo normal, ¿no? Pero después, como esta zona se va a despolarizar por un vector de salto, se hace más ancho, más grueso, más grande. Entonces, como acá 1 y ABL están viendo la cola del vector, va a ser de flexión negativa. ¿Ya? Y como acá de 2, 3 y ABF están viendo la cabeza del vector, va a ser de flexión positiva. Solamente son vectores, solamente es manejo de vectores y saber que la cola es negativa y la cabeza es positiva. Nada más, el eje va a estar desviado hacia la derecha, ya es opuesto al anterior. Acá tienen un poco de teoría y miren acá, cara inferior, 2, 3 y ABF, QR, QR, QR. ¿Por qué? Porque el vector está yendo hacia abajo, pues esa cara inferior. Y en 1 y ABL es RS, RS. ¿Por qué? Porque el vector está yendo hacia la cara inferior va a ser más positivo y lateral 1 y ABL van a ser más negativos. ¿Ya? A veces se puede hablar de bloqueos bifasciculares o trifasciculares. Bifascicular, por ejemplo, es el bloqueo de rama izquierda más un hemibloqueo, puede ser anterior o posterior. Y trifasciculares es cuando hay bloqueo de rama derecha, hemibloqueo anterior y hemibloqueo posterior. Prácticamente es un bloqueo completo, ¿sí o no? Prácticamente todo se bloquea. Así es. Acá, por ejemplo, vamos a ver, este paciente tiene imagen de conejo, ¿no? Nuestro conejo está acá, ¿sí o no? Nuestro conejito está acá. 1 y 2, ¿ya? 1 y 2. RS con R' grande y T negativa. Esa es la característica del bloqueo de rama derecha. Pero también vamos a ver en las precordiales. Miren ustedes. 2, 3 y ABF, 2, 3, 2, 3 y ABF, RS, RS, RS en ABF. 1 y ABL, RS, RS. Pero estos son positivos, ¿no es cierto? Son positivos. 1 y ABL son positivos, 2, 3 y ABF son negativos. ¿Qué significa? Que el vector está dirigiendo hacia 1 y ABL. Por eso, como es la cabeza, están viendo más positivos. Ese se llama hemibloqueo anterior izquierdo. Más bloqueo, más conejo, más bloqueo de rama derecha. Eso se llama un bloqueo bifascicular. Son los bloqueos bifasciculares.
Casi no se pregunta de esto en los exámenes, pero son cosas que a veces uno lo ve en el EKG y lo puede ver con bastante rutina si es que uno está entrenado. Ya, en la siguiente clase vamos a ver un poco más lo que son las arritmias. Ya, vamos a ver crecimiento de cavidades, cómo se ve crecimiento de aurícula, cómo se ve crecimiento de ventrículo y algunas misceláneas más. Eso va a ser para la siguiente clase. Repasen estos temas. Si ustedes pueden leer libros de EKG, léanlos. Es importante. Muchas veces no es la primera que se aprende. Nosotros sabemos bastante EKG porque pues todos los días veremos unos 5 o 10 EKGs, otra vez más, hasta 20 EKGs, todos los días. Entonces uno se entrena pues. Y como está años ya metido en eso, se le hace más fácil. Y recomendación, si ustedes quieren aprender este tema o están interesados en cardiología, revisen todos los EKGs que puedan, revisen, todos los EKGs que puedan, revisen, porque uno va aprendiendo de esa forma. Y claro que una vez que tengan una sospecha, un diagnóstico, a uno que tiene más experiencia le preguntan, ¿qué le parece este EKG? Y les va a decir, sí, ¿es esto o no es esto? Ah, ya. Muchas gracias, hasta acá el día de hoy conmigo, será hasta la siguiente oportunidad.